muchas gracias. Gracias por acompañarnos un miércoles más a esta célula. Oramos para que sea un tiempo de bendición, que la palabra de Dios fluya con poder en cada uno de los hogares y que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras vidas. Estamos haciendo la primera célula vía YouTube. Estamos transmitiendo, entonces cualquier tema de falla de internet, conexión, nuevamente nos enlazamos y nos enlazamos vía Facebook para que ustedes estén pendientes. Esperemos que no haya necesidad, que primero Dios todo salga bien. Se hicieron las pruebas, entonces pues ya estamos listos. Luisito no va a estar aquí conmigo dando la palabra porque está tras bambalinas de soporte técnico aquí en la computadora. Pero bueno, me acompaña Ivanita en estos momentos, así que vamos a comenzar. ¿Les parece? Vamos en lo que damos un par de minutitos, en lo que más personas se conectan y que podamos comenzar. Yo quiero que iniciemos con una palabra, que es Hebreos 11:6. La verdad es una palabra poderosa con la que vamos a dar comienzo nuestra célula. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hoy venimos a buscar a Dios con ánimo, con gozo, con fe, con una expectativa y sabemos que vamos a encontrarlo, que Él está atento a nuestro clamor, que Él está atento a nuestra oración, a nuestra súplica. Y entonces hoy queremos entrar de esa manera. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, gracias a Dios que es el tiempo de la búsqueda del Señor. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar alabando, vamos a empezar adorando. Bueno, primero, antes que nada, vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por tu presencia. Señor, que tú tomes el control de todas las cosas, Señor, que tu presencia se manifieste en cada hogar, Señor, que tú estés en medio de nosotros, Señor, que hables con poder, que tu misma presencia, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Queremos entrar delante de ti con alabanza, con adoración, con acción de gracias, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás en medio nuestro, que tú estás en cada hogar. Ahí donde se invoca tu nombre, Señor, ahí estás tú, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Queremos iniciar, Señor, adorándote, alabándote, exaltándote, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que este tiempo sea de gloria, un tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia. Que renueve nuestras fuerzas, Señor. Que avive nuestro espíritu, Señor. Que traiga paz y descanso, Señor, al corazón afligido. Que tú estés en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre. Gracias ahí. Alégrate, gózate. Es un tiempo también de alegría y de gozo. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa. Tú eres Señor. Queremos entrar, tu nombre levantar, que tu amor sature todo en esta ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti.
creemos en ti. Y un diluvio de obediencia queremos rendir. Ven y saciarnos, tenemos sed de ti. Ven y toma el trono en todo nuestro existir. Abre hoy los cielos, Dios. Llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Satúranos, llénanos, Señor. Satúranos de ti. Satúranos, llénanos, Señor. Satúranos de ti. Canta conmigo. Abre hoy los cielos, Dios. Llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Satúranos, llénanos, Señor. Satúranos de ti. Satúranos, llénanos, Señor. Satúranos de ti. Amén, Señor. Ahí dale un aplauso al Señor. Padre, que esta noche, Señor, los cielos sean abiertos y que seamos saturados, Padre, de tu presencia, que seamos llenos, Señor, de tu gloria, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos traer nuestra adoración ante ti, Jesús. Esta hora, Señor, en este momento. Jesús, hoy queremos venir a tus pies, Espíritu Santo, exaltar tu bello nombre, Señor, estar delante de tu presencia. Esplendor de Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, eres grande, Jesús. El esplendor de un rey.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ay, dilo, ay, haz esta confesión, haz esta confesión. Sí, Señor, tú eres grande, Jesús. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande.
Señor, tu presencia en medio de nosotros. Jesús, gracias, gracias. Pues nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta célula, este tiempo en donde vamos a poder escuchar de una palabra estoy segura que viene del corazón de Dios, que está en la Escritura, y rogamos al Padre que sea una palabra que ministre cada corazón y que salgamos transformados, renovados, bendecidos, fortalecidos y llenos de la presencia de Dios. Entonces, pues se nos acaba el tiempo y vamos a empezar con la palabra. Quiero que ahí, si tienen su Biblia, abran Mateo 8, Mateo capítulo 8, y vamos a empezar a leer desde el 5. Vamos a leer del 5 al 13. Y esta charla, lo que vamos a hablar en esta noche es acerca de la fe que conmueve, la fe que impacta a Dios, que impacta a Jesús. Y dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y aquí este es el punto medular. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. ¿Y qué dice? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ¿qué podemos resaltar en esta parte que leímos? Número 1, que cuando Jesús oyó la respuesta de este hombre, ¿cómo lo plasma la Escritura? Jesús se conmovió, dice que Jesús estaba maravillado al ver la fe y da un punto que dice, ni en Israel he hallado tanta fe. O sea, en el corazón de este hombre no solamente había fe pequeña. A veces nos quedamos con que pues basta con que mi fe sea del tamaño de del tamaño del grano de una mostaza. Pero no es que sea de ese tamaño, sino que se asemeja porque tiene que ir creciendo y desarrollándose. Y aquí hace énfasis que no había hallado en nadie tanta fe. O sea, Jesús estaba impactado con el corazón de este hombre. Y más adelante, el punto número 2, medular de esto, que dice en el versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Si el centurión no hubiese tenido fe, la fe suficiente, no hubiese sucedido el milagro. Más adelante, al finalizar, dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ¿qué es lo que conmueve a Dios? No es nuestra palabrería, no es cuando levantamos las manos, no es que nuestras lágrimas que en un momento podamos derramar. ¿Qué es lo que realmente conmueve a Jesús? Es nuestra fe. Allí está la clave para ver esos milagros manifestados en nuestra vida. El milagro que sucedió en este momento no iba en relación
al poder de Jesús. El poder de Jesús no estaba en juego. Él era poderoso y sigue siendo poderoso. Eso no era la cuestión, o eso no estaba por manifestarse. El resultado o el milagro estaba en relación a la fe del centurión, porque Jesús le da esas palabras: como creíste, dice, y como creíste te sea hecho. Si nuestra fe es pequeña y si nosotros creemos poquito, pues de esa manera vamos a recibir, porque eso es lo que mueve a Dios. No sabemos que Él es poderoso, y dice la palabra que su mano no se ha cortado para bendecirnos. Él está allí dispuesto, están las bendiciones en la entrada de la puerta. Pero ¿qué es lo que mueve para que las podamos poseer? Nuestra fe. Y vamos a ver otro ejemplo acerca de esto, igual en Mateo, enseguidita, Mateo 9, 27, 28, vamos a leer. Dice, 2 ciegos reciben la vista. Mateo 9, 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahí que se estaba manifestando la fe de estos 2 hombres. Y Jesús, en el 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en el 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, vemos cómo Dios aquí nos da un arma poderosa, que es la fe, que a la medida que nosotros creemos, vamos a ver esos milagros en nuestra vida. Cuando nos aferramos, cuando insistimos, cuando persistimos, vemos la mano de Dios moverse a favor de sus hijos. Y dice, y como creí, conforme a vuestra fe, sea hecho. Entonces, recordemos esto, porque dice la palabra que Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Y Satanás quiere robar en nuestra fe. Quiere vernos incrédulos, temerosos. Pero cuando venga esta duda a nuestra mente, recordemos esta palabra poderosa: conforme a mi fe será hecho ese milagro, será hecha. Y aquí en la Biblia nos habla de sanidad, pero hay tanta necesidad que no solamente es física, por la cual todos hemos clamado al Señor. Por la familia, por el trabajo, por la economía, por sanidad, por salvación. Entonces, cuando vengan momentos de duda, de temor, que quiera venir ese temor a inundarnos, a decir, híjole, ¿qué está pasando? ¿Será que sí? Recordemos esta palabra, grabémosla en nuestro corazón. Conforme a mi fe será hecho. Conforme a mi fe será hecho. Y esto nos va a levantar. Nos va a levantar. Estos ciegos, por ejemplo, pues qué mayor obstáculo tenían, el que no veían. Entonces dice que escuchaban a Jesús y comenzaron a clamar, pero pues estando ciegos no sabían dónde estaba el camino, escuchaban la voz, siguieron la voz, no veían nada, pero siguieron dónde andaba Jesús, y a lo mejor a tientas, a lo mejor empujando a la gente, tropezándose, pero ellos hicieron lo que pudieron en sus manos para llegar hacia donde estaba Jesús. Entonces nosotros perseveremos en caminar hacia Jesús, y con nuestra fe el Señor se va a conmover y vamos a ver esos milagros. A veces puede que Dios conteste de un momento a otro, o puede que tarde muchos años, pero nuestra fe no se debe debilitar. Dice en Hebreos, ¿no? Que no es en Hebreos, en Romanos. En Romanos habla acerca de Abraham. Dice que él no se debilitó en fe, sino que se fortaleció, aún sin considerar que dice que su cuerpo pues ya estaba grande, él y su esposa, y la infertilidad de Sara.
pero él no se debilitó, al contrario, se fortalecía. Entonces nosotros fortalezcámonos en fe. Y un ejemplo más, vamos a Mateo, igual a Mateo 9, nos vamos a regresar un poquito a Mateo 9:2. Mateo 9:2. Y dice, Jesús sana a un paralítico. Voy a leer desde el 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a dejarlo por un momento ahí. En esta parte en Mateo no da tanta explicación. Si nos vamos en Marcos, donde narra esta misma palabra, ahí nos da ciertas características de lo que estaba pasando. Este era un hombre que era cargado por 4 amigos. O sea, ni siquiera era la familia, dice que por cuatro amigos era cargado, y que estos amigos escucharon que Jesús estaba en una casa, se llevaron a su amigo que tenía una necesidad física y que pues no hallaron oportunidad de entrar por la puerta porque era mucha la gente, y que se les ocurrió hacer un hoyo en el techo y bajar al amigo. Pero de que Jesús veía al amigo y lo sanaba, ellos tenían esa fe o esa seguridad de que iba a pasar. Entonces Jesús habla aquí de esto. Al ver Jesús la fe de ellos, la fe de los 4 amigos, no está hablando la fe del hombre que iba paralítico, que iba tendido en una cama, a lo mejor. Entonces esto a nosotros también nos debe de dar fortaleza, que a lo mejor si estamos en un caso donde hay un familiar, una persona cercana está enfermo, está en una necesidad, yo tengo fe para creer que Dios puede hacer un milagro, y eso es lo que basta para mover la mano de Jesús, mi fe, porque Jesús ve mi fe. Y más adelante dice, le dijo al paralítico, ten ánimo, y pone lo llama de una manera muy particular, y le dice, hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A veces nosotros llegamos a Jesús pidiendo por una necesidad, pero Jesús va más allá de sanar dolencias. O sea, Dios no se limita a eso. Es una de las características, cualidades de Jesús, de Dios, que es nuestro sanador, pero Él no se limita a eso. Él ve una necesidad mayor en nuestras vidas, en las vidas, que es la necesidad de salvación. Y le dice al paralítico, hijo, le da esa posición de hijo, perdonándole sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Y en ese momento este hombre recibe salvación, porque Jesús había visto una necesidad más allá de lo físico, una necesidad del corazón, una necesidad del alma, una necesidad de salvación. Entonces, esto es una esperanza para nosotros, porque a veces venimos delante de Dios con una petición, pero Dios se encarga de todo y hace el milagro completo en las vidas. Y el Señor le cambia esa posición de a lo mejor un extraño ahora a ser un hijo. Qué maravilloso es esto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando acerca de la fe, hemos leído acerca de la sanidad, y a veces hemos escuchado que a lo mejor viene a tristeza o viene pues a lo mejor a mantenernos ahí un poco a raya cuando vemos que el milagro no sucede, ¿no? Que a lo mejor oramos por alguien y nos sana, o la necesidad no es atendida, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios no me escucha? Dios está... Y
allí es oportunidad y ocasión para que Satanás comience a robar en nuestra vida con pensamientos de Dios no te escucha, y muchas cosas que vienen a traer inseguridad, incredulidad, temor, y terminamos muchas veces diciendo bye, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si las personas no sanan? O si la necesidad no es suplida conforme a nuestro clamor, y podemos decir, bueno, es que yo tengo fe, yo creo que Jesús lo puede hacer, y a lo mejor oro y no veo. Uno es que persistamos, pero un punto importante, dice la palabra, ¿cómo hemos de orar? ¿Cómo hemos de orar? Como conviene, no lo sabemos, pero dice que el Espíritu intercede. Entonces, nuestra oración, nuestro clamor debe de estar en sincronía, debe de estar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, de lo contrario, podemos terminar frustrados. ¿Por qué? Porque Dios no me escuchó, porque a lo mejor mi familiar murió, y yo yo oré, ayuné y pacté con el Señor, pero no sanó y murió. Entonces mi fe no era suficiente, Dios no vio mi fe. ¿Qué sucede allí? Es que debemos de que nuestra oración debe de estar en sincronía. ¿Y qué sincronía? Es que debe de estar a la par con la voluntad de Dios, con lo que hay en el corazón de Dios. Y aquí yo quiero rápido darles un testimonio. Hace año y medio, sí, más o menos año y medio, mi papá falleció. Entonces, la verdad es que fue algo muy sorpresivo, porque pues no sabíamos que mi papá pues tuviera algún padecimiento o algo, y de un momento a otro nos avisaron que él ya estaba muy grave. Entonces yo recuerdo que cuando regresé del trabajo, pues sí, en mi corazón había aflicción, sí, mucha, pues porque mis papás vivían en Chiapas y estaban muy lejos de mí. Entonces pues yo quería estar allí, yo quería verlo, yo quería pues estar presente, no estar cuidando a mi papá. Había aflicción en mí, pero pues ¿qué más podía yo hacer sino venir delante de Dios y clamar a mi Señor? Y entonces yo vine delante de Dios y comencé a clamar, y mi oración no fue, Señor, sana a mi papá, yo reprendo toda enfermedad se va afuera. Mi oración no fue esa. Mi oración fue que Dios hiciera memoria de cuando mi papá le recibió en su corazón, cuando mi papá le pidió perdón, que Dios hiciera memoria de eso, y que le diera salvación y vida eterna, porque yo no sabía qué iba a suceder. No sabía si mi papá estaba bien o estaba muy grave. O sea, nada más teníamos el conocimiento de lo que nos podían decir. Pero Dios me llevó a orar de esa manera, que Dios hiciera memoria, y que aún ahí donde estuviera mi papá, que aún allí Dios le permitiera arrepentirse aún de todo, ¿no? Mi papá amaba a Dios y lo buscaba, pero ciertamente tenía debilidades, ciertamente tenía cosas en las que aún batallaba, aún luchaba por alejarse de ciertas cosas. Y esa fue mi oración, y cuando yo estaba en ese clamor, yo escuché, valga la redundancia, escuché una voz que me decía, yo te escucho. Fue así como, yo te escucho. Y entonces vino a mí la palabra que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, en sincronía, en armonía, Él me escucha, Jesús me escucha. Y dice, y si sé que Él nos oye, entonces sé que tengo esas peticiones que yo le haya pedido. Entonces para mí eso fue mi paz, mi fortaleza. Claro, seguía preocupada, seguía pues
con dolor en mi corazón, pero tenía una palabra, tenía una promesa del Señor, que Él estaba escuchando mi oración. Y mi oración era de salvación para mi papá. Y entonces, eso que fue como a las 7 de la noche y como a la 1 prox de la madrugada nos avisaron que mi papá había fallecido. Entonces, mi corazón descansó, estaba triste y lloré, sí, porque pues fue un momento, fue algo muy repentino. Pero en mí había paz y había gozo porque Dios había escuchado mi oración. ¿Y qué hubiese sucedido si mi oración hubiera sido de yo reprendo toda enfermedad y sánalo, Señor, y declarar promesas de sanidad sobre la vida de mi papá? A lo mejor yo hubiera estado frustrada y triste diciendo, Dios, ¿por qué no me escuchaste? Dios, ¿por qué no atendiste a mi clamor? Pero el Señor no me llevó a orar eso. Porque el Señor no va nuevamente insisto, no solamente atiende dolencias físicas. Dios ve una necesidad mayor, que es la salvación, que es la vida eterna, que es poder estar en su presencia, porque al final esto es pasajero. Pero estar en su presencia va a ser lo eterno. Y para terminar el testimonio, al siguiente día, pues ya, compré mi boleto de avión para irme, ya estaba en el avión, no recuerdo si ya habíamos despegado, todavía estaba en la pista y realmente yo en la noche pues no dormí nada, ya no dormí, entonces me acuerdo que me puse mis audífonos, me iba a dormir y pues puse un playlist que ahí tenía y comenzó a sonar la canción de Marco Barrientos, no sé, a lo mejor ustedes la han escuchado, que dice, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Y dice, abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Y entonces empezó a esa, y o sea, yo no la puse, fue el playlist que empezó a sonar. Y entonces yo estaba dispuesta a dormir, pero no me había dormido aún, cerré mis ojos y Dios me permitió ver una visión que confirmó la palabra de Dios. Y yo vi a mi papá que estaba caminando sobre un camino, vaya, y que había mucha luz, mucha iluminación, y habían plantitas, o sea, no era jardín, no era un bosque, era un camino. Y mi papá era campesino, mi papá era agricultor, entonces siempre tenía ropa de trabajo y estaba sucia, estaba viejita. Entonces, había una ropa en particular que yo decía, ay, ya, papá, tírela, pero mi papá la servía para trabajar. Entonces yo recuerdo a mi papá vestido de esa manera, con su ropa sucia, un pantalón todo pinto, y de repente iba caminando mi papá y de repente, no es que haya visto 2 ángeles que con sus alitas, no, de repente vi como la ropa de mi papá era desgarrada, literalmente le desgarraban la ropa, y empezaba a tener una ropa muy brillante, una ropa como muy aperlada. Y dice la palabra que seremos mudados, que Dios nos pondrá vestiduras nuevas. Y entonces eso para mí fue la confirmación de la palabra del Señor, de su promesa. Que aunque físicamente me doliera o lo extrañara, pues porque es mi papá, Él atendió una necesidad mayor que fue su salvación. Y ahora yo tengo esa certeza, esa seguridad de que está en su presencia y que cuando el Señor me lleve con Él lo voy a ver. Y qué mayor recompensa que eso, el poder estar en una eternidad con el Señor. ¿Y a dónde voy con esto? Que nuestra fe es la que conmueve a Dios.
Y que esa fe, ¿cómo la vamos a obtener? Pues a través de su palabra, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos debilitados en la fe, si a lo mejor hay duda, hay temor, pues entonces debemos de ver cuánto tiempo estamos pasando con el Señor, cuánto tiempo estoy dedicándole para venir a la Escritura y escuchar lo que dice Dios. Porque de esa manera mi fe va a ser avivada, va a ser fortalecida, va a ser aumentada. Y entonces en tiempo de necesidad, en tiempo de prueba, mi fe no va a faltar. Y mi oración va a estar en sincronía con la voluntad de Dios. Y entonces sí, yo voy a saber pedir como conviene. Dice la palabra en Lucas 22:32. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y aquí Jesús le decía a Pedro que Pedro iba a ser zarandeado, que Satanás había pedido su vida para ser zarandeada. Y Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti al Padre, para que tu fe no falte. Entonces solamente visualiza a Jesús, que está a la diestra del Padre. Está intercediendo, está rogando, está clamando, hijo, que tu fe no falte. Hijo, levántate. Cuando estamos en esa angustia, en ese dolor, cuando viene temor, Jesús está allí diciendo, hijo, que tu fe no falte. Fortalécete, levántate. Está allí Jesús consolándote. Está Jesús allí renovando tus fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a alimentar nuestra fe en las Escrituras. Porque la palabra, porque la promesa, ahí está. La promesa del Señor, ahí está. Cuando venimos a las Escrituras, nuestra fe es avivada, podemos encontrar paz, podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar refugio, podemos encontrar consuelo. Podemos que aunque siga la tempestad muy fuerte, pero tenemos una palabra, pero tenemos una promesa. Y en esa promesa nos tenemos que aferrar. Porque Dios se conmueve y se maravilla con nuestra fe. Por lo tanto, debemos de cuidar lo que escuchamos. Porque a veces empezamos a tener fe en los gobernantes, en el esposo, en los hijos, en el trabajo, y cuestionarnos dónde está puesta mi fe. ¿Mi fe está puesta en el Señor? ¿Mi fe está cimentada en Jesús? Que lo que escuchemos sea Dios, que lo que escuchemos sea su palabra, porque de lo contrario nuestra fe comienza a mermar. Y Dios quiere ver hijos victoriosos. Dios dice que viene por una iglesia victoriosa. Entonces tenemos que levantarnos en fe, tenemos que renovarnos en fe. Y hay también el otro lado, en la Escritura, mencionado cuando Jesús a sus discípulos en varias ocasiones les dice, hombres de poca fe. Si bien por un lado Jesús se maravilla cuando le creemos, pero a veces cuando dudamos nos llama hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? Hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? Entonces, vengamos a las Escrituras. Todo nos lleva o nos vuelve hacia las Escrituras, hacia la palabra, porque allí nuestra fe va a ser nuevamente fortalecida y avivada. Cuando Jesús venía caminando en el mar y que los discípulos se espantaron, y Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti.
Y entonces Jesús le dio una palabra y le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro comenzó a caminar en fe, o sea, caminar sobre las aguas. ¡Wow! Eso cualquiera podría decir es imposible. Pero Pedro dio pasos de fe. Pero cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver hacia lo que había alrededor, que era tormenta, que era lluvia, que era truenos, que era una tempestad, comenzó a dudar. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Jesús. Dice la palabra que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Si somos hijos de Dios, entonces por la fe viviremos. Y Pedro comenzó a hundirse. Y aún en esa incredulidad, aún que Pedro quitó su mirada de Jesús y volteó hacia otro lado, dice que Jesús asió de él y lo levantó. Aún a pesar de eso, pues tenemos esperanza porque el Señor nos sigue levantando. Pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que no sea nuestro caso. Ese son ejemplos para decir, Señor, yo no quiero dudar, no, ayúdame. Aún está escrito, ¿no? Como un hombre le decía, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdanos a no temer, a no voltear alrededor, a no escuchar otras cosas que no sea a ti. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de todas las cosas. Que Jesús se maraville de nuestra fe y que no nos llame hombres o mujeres de poca fe. Al contrario, entonces esta noche vamos a orar, que Dios avive nuestra fe. Si estamos en un momento de necesidad, que Dios nos fortalezca en nuestra fe para levantarnos, para creer en sus promesas y para declarar las cosas que no son como si ya fueran hechas. Y aún si estamos viviendo en la bendición de Dios, pues vamos a clamar para que nuestra fe siga en aumento, para que en tiempos de necesidad podamos salir victoriosos. Y quiero terminar antes de orar, con esta palabra que es primera de Juan 54. Estaba buscando un separador para ponerlo en mi Biblia y justamente me encontré con este separador que habla acerca de la fe. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores? Con nuestra fe. Entonces, que esta noche el Señor nos fortalezca, renueve, avive nuestra fe, que nos levante y que salgamos renovados, bien afilados, porque aún largo camino nos espera. Entonces, vamos a orar y ahí abre tu corazón. Cada uno sabe y conoce su condición. Si estamos estudiando la palabra, si a lo mejor la hemos dejado a un lado, si a lo mejor le he dado más lugar al Netflix, a las series o a las cosas de este mundo que a buscar de Dios. Cada uno sabe su condición. Cada uno, dice la palabra, pruébese a sí mismo. Pero este es el tiempo. Dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy podemos buscarlo a Dios para hallarlo, para hallar ese perdón, ese reconciliarnos con Él. Y que salgamos renovados y fortalecidos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Jesús, porque también esto viene a confrontarnos, Jesús.
O sea, leemos cosas maravillosas que tú las dejaste escritas, Señor, para testimonio y como ejemplo, Señor, de lo que nosotros podemos vivir, poseer. Pero a veces, Señor, nos hallamos viviendo en amargura, en dolor, en tristeza, Señor. Nos hallamos estando en temor, en duda, en incredulidad. Le damos lugar, Señor, a la incredulidad en nuestras vidas, Padre. Señor, pero hoy nuevamente tú nos recuerdas que lo que mueve tu mano, que lo que impacta tu corazón, que lo que te conmueve, Señor, es nuestra fe. Y es allí donde Satanás quiere robarnos, en nuestra fe, trayendo incredulidad, trayendo duda a nuestra vida, Señor. Pero hoy, Jesús, cerramos nuestros oídos, Padre, a toda palabra que no venga de ti. Cerramos nuestros oídos, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, a aquello que no viene de ti. Queremos poner nuestra mirada, Señor, solo a ti, Jesús. Queremos escuchar tu palabra, Jesús, y que nuestra fe sea avivada, Padre. No importa, Señor, a ti no te importa la situación que estemos pasando, Señor, si sea cosa pequeña o cosa grande, Señor, porque tu poder es el mismo, es grande, tú eres el Todopoderoso. Lo que te impacta y lo que te conmueve, Señor, es ver nuestra fe. A ti te complace, te gozas cuando creemos en tus promesas, Señor. Hoy reconocemos nuestra condición. Hoy reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Hoy reconocemos, Jesús, que a veces le damos lugar a otras cosas que merman nuestra fe, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Jesús. Venimos delante de ti, Espíritu Santo. Nos queremos despojar, Señor, de todo, Señor. Y aceptar la palabra, tu palabra, tus promesas, Jesús. Que hoy tú derrames, Señor, fortaleza a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Si se hallan en una prueba, en una necesidad, Jesús, que tú estés allí. Que tú estés allí consolando los corazones, Señor. A veces es muy dura la situación, Señor. Pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como consolador. Tú nos consuelas, tú limpias nuestras lágrimas, nos alimentas y nos dices que nos levantemos, Señor. Que nos levantemos en fe, Señor. Que podamos, Señor, encontrar esa fortaleza, ese pronto auxilio, Señor. Padre, llénanos en esta hora. Déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu hermosura, Señor. Que podamos ver el cumplimiento de las promesas que tú nos has dado. Que podamos ver el cumplimiento, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, en cada hogar, Señor, en los trabajos. Que no nos debilitemos, Señor, sino que nos fortalezcamos en fe, que nos sostengamos como viendo al invisible, Jesús, que nos tomemos de tu mano, Señor, y prosigamos, Señor, a la meta, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa, Señor. Hoy nos abrimos delante de ti, Jesús. Hoy entregamos nuestra vida delante de ti, Jesús.
Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Porque alejados de ti, Jesús, no podemos hacer nada, Señor. Porque solamente en ti podemos encontrar esa puerta, la salida. Señor, fortalece. Hoy clamamos, Señor, por nuestros hermanos. Hoy clamamos, Señor, por la iglesia, Jesús. Que tú fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos. Que los levantes, Señor. Que sus vidas sean avivadas, Señor. Que no les falte fe para creer que tú puedes hacer el milagro. Que tu mano no se ha cortado, Señor. Que tú estás con ellos, Señor, que tú escuchas su oración, que tú escuchas su clamor. Que tú los llenes en esta hora, Señor, que ellos se levanten, Padre. Aunque la tempestad esté muy fuerte, Señor. Aunque la situación sea muy difícil, Señor, que ellos se levanten en fe creyendo tu palabra, Jesús. Muéstrales tu gloria, muéstrales tu bondad, Jesús. Señor, extiende tu mano, Señor, a favor de todos, Señor, de tus hijos, de tu iglesia. Abre nuestros ojos, Señor. Muéstranos, Señor, tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Que aunque guarde silencio, Señor, nosotros sigamos de pie. Tomados, Señor, de tu promesa, aferrándonos, Señor, a ti, a tu mano, a tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres bueno y que aunque hemos dudado, aunque hemos caído, aunque hemos fallado, Señor, Padre, hoy podemos venir delante de ti nuevamente. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Toca cada vida, Señor. Toca cada vida, Espíritu Santo. Que sea un tiempo para renovar. Que sea un tiempo, Señor, para tomar decisiones, para hacer cambios en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a orar como nos conviene, como conforme a tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu voluntad, que hay en tu corazón, Jesús. Que nuestra oración esté en armonía contigo, Padre. Que nuestra oración, Señor, sea acepta en tu corazón, Padre. Muéstranos, Señor, tu hermosura, muéstranos tu hermosura. Queremos contemplarte, Señor. Queremos ver tu majestad, Jesús, en esta hora. Señor, porque tú nos cambias de esa condición, Señor, y ahora somos tus hijos, Padre. Muéstranos, Señor, tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece a nuestros hermanos. Llénanos, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos ese consuelo, Jesús. Porque en ti, Señor, tenemos ese descanso, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy podemos descansar en ti, Padre, y darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias porque en ti, Señor, podemos encontrar paz, porque tenemos esa paz, Señor, esa paz que el mundo no la da, que no la podemos conseguir, Señor, en el mundo, en otro lado. Porque hoy podemos respirar y decir gracias, Señor. Gracias porque tenemos una palabra, porque tenemos una promesa, porque tú avivas nuestra fe y porque tú ruegas al Padre que nuestra fe no falte, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, te amamos, mi Dios, te amamos. Tú eres poderoso y tú eres grande, Señor.
Permítenos cada día, Señor, entregar nuestra vida a ti, consagrarnos a ti, servirte a ti y andar, Señor, delante de ti en tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, mi Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues muchas gracias, gracias a Dios, gracias por conectarse y si tú que estás escuchando es la primera vez, no habías escuchado antes la palabra, pues es tiempo para venir delante de Dios y para también decirle, Señor, yo quiero eso de lo que hablan, de lo que dicen, yo también quiero eso. Entrega tu corazón, solamente basta decirle, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, toma el control, aquí estoy, rendirse totalmente a Dios. Y así como este hombre, este hombre que era paralítico, de un momento a otro Jesús transformó su vida y le cambió su condición. Lo llamó hijo y le perdonó sus pecados. Entonces Dios nos llama hijos y perdona nuestros pecados. Gracias por conectarse. Nos vemos el sábado a las 8 de la mañana en la reunión de oración. Recuerden suscribirse a la página de la palabra que se guarda AC en YouTube. Denle like y compartan el mensaje para que muchas más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios que tenemos los medios de comunicación. Dice que todo fue hecho por Él y para Él, para su gloria. Entonces, gracias a Dios por la tecnología que tenemos donde la palabra de Dios puede llegar a todos lados. Entonces, nos vemos la siguiente. Hasta luego, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Bye.